Saludos a los seguidores de su canal Sequera Chess, canal que con muchísimo orgullo llevo adelante con mi hija Génesis. En el día de hoy comenzaremos una nueva sección de partidas del día a día de internet, 5 minutos o 3 minutos o más tiempo, de este servidor o de cualquiera de ustedes. Lo importante es que sean partidas de las cuales podamos sacar información y aprendizaje que podamos compartir. Los videos contendrán de dos partes, la primera con la partida completa y la segunda con las posiciones una por una, las posiciones más resaltantes de la partida. Entonces en ese momento ustedes también podrán hacer sus pausas, hacer sus propios criterios y luego escuchar las explicaciones. Soy el maestro internacional José Sequera y comenzamos. E4, E6, defensa francesa, caballo C3, una jugada de desarrollo completamente normal y justa, D5, G3, para desarrollar el alfil vía G2. No, las negras juegan D por E4, debo hacer notar que yo soy el jugador de las negras, caballo por E4, caballo F6, atacando al centro. Ahora las blancas podrían jugar alfil G2, entonces caballo por E4, alfil por E4, y hay que decir que el alfil en E4 no está bien colocado porque va a ser fácilmente atacado. Este alfil va a tener que perder un nuevo tiempo para volver a G2. Las piezas que estratégicamente están mejor ubicadas en el centro son los caballos. En este caso el negro jugaría 5 y más adelante, luego de enrocar, va a venir un F5 y va a ganar tiempo, el alfil tendrá que retroceder. Quizás por esta razón mi rival ha hecho caballo por F6, dama por F6, alfil G2, caballo C6, es un momento importante. Estoy permitiendo la posibilidad de que me hagan alfil por C6 y la estructura de peones quede muy mal, pero por supuesto también queda muy débil el flanco de rey sin este alfil va a colocarse en B7 y este peón va a avanzar, este alfil va a ser realmente muy fuerte. Esta posición la comparo con el video que grabé hace unos días de los grandes maestros Lenier Domínguez y Daniel Dubov, que les aconsejo mirar. Dejaré el link en la descripción. En la partida se jugó caballo F3, alfil C5, porque hay que evitar que el blanco juegue D4. Como podemos ver, tenemos tres piezas apuntando a D4. Enroque, D3, resignándose a jugar D4, E5, de todas maneras, para liberar el Mr. C8 del alfil. Caballo D2 para tratar de colocarse en E4 y cambiar mi alfil. Por supuesto, ese alfil está bien colocado, así que quito la dama. Si el caballo va a la casilla señalada, el alfil se iría tranquilamente a B6, manteniendo el control, el yugo de esta diagonal. Entonces, el blanco jugó aquí caballo B3, alfil B6, alfil E3, tratando de quitarse ese alfil de encima. Obviamente que me conviene que él coma, como negras me refiero, que él coma en B6 para yo tomar de A, abrir la columna A y al mismo tiempo, por ejemplo, si hace esto, A por B6, perdón, en el caso de que yo haga alfil G4, por ejemplo, acá, y más adelante él tome en B6, yo tomaría y este caballo, fíjense que queda en una posición donde no tiene juego. Y esto es una idea muy importante que nosotros debemos tener. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Bueno, puede ser simplemente dejar una pieza enemiga fuera de lugar, ya puede ser motivo de un profundo plan en ajedrez. Entonces acá se ha jugado torre de 8, fue como siguió, torre a E1 y vino la jugada dama H5. Por cierto que aquí en vez de torre a E1, por ejemplo, el blanco pudo haber jugado caballo C5 en lugar de torre a E1, atacando al peón, y esto es un momento interesante porque las negras pensaban jugar F5 y dejar el peón en B7 regalado, a pesar de que gana un tiempo atacando la torre, pero luego ya vendría un F4 muy molesto, porque fíjense que este peón no podría tomar, porque hay temas ya de mate sobre el rey y el alfil no tendría dónde ir. Es una posición bastante complicada. Hay que también tener en cuenta que este caballo está protegido. Son detalles que no se nos pueden pasar. Y era la intención. Entonces en la partida se ha jugado torre a E1, dama H5, y aquí jugaron las blancas F3. Bueno, quizás por temor de que las negras jugasen alfil F3, tratando de cambiar los alfiles. F3 es una jugada más o menos natural, y se jugó
alfil h3, caballo c5, alfil por g2, rey por g2, y este es otro momento que vamos a resaltar en las posiciones de la segunda parte del vídeo. El caballo entra en c5 para atacar al punto b7. Por supuesto que no es muy apetecible cambiar este alfil. Como ya les dije, este alfil quisiera conservarlo o al menos cambiarlo por este. Y entonces aquí, contra la jugada caballo c5, jugué torre d5. Atacando al caballo, invitándolo a comer. Caballo por b7 fue lo que ocurrió. Y vino la jugada torre b8. Vean que ahora el caballo está un poco atrapado allí en b7. En la partida continuó c4 para poder mover la torre de allí para luego colocar el caballo de vuelta en c5 con un peón de ventaja, pero se me ha ocurrido en la partida jugar torre d4. Fíjense, una jugada bastante interesante. La idea es que si alfil por d4, puedo tomar en d4 con el alfil y el caballo queda atrapado. Efectivamente, esto fue lo que ocurrió. Aquí las blancas pudieron haber jugado un c5 muy interesante. Pero bueno, en la partida se jugó alfil por d4, y fíjense cómo el caballo queda en problemas. Ahora no se puede ni siquiera mover porque la torre entraría por b2. Y jugó b4. En este momento ya el balance de materiales de dos piezas por una torre con un alfil, mejor dicho, un monstruo en d4, entonces la posición es prácticamente con ventaja decisiva para las negras. b5, caballo d8, dama f4, un bonito truco, que si comemos nos van a dar mate. Entonces jugué caballo e6, dama e4, torre b8. Es importante aclarar que todas las piezas negras están defendidas. a4, la torre trata de reagruparse. h6, dando un aire al rey. Una jugada de profilaxis para cualquier momento. Acuérdense que es una partida blitz. Cualquier descuido, siempre el rey puede ir a h7. No habrá mate en la última fila. a6, torre d6, con idea de pasar la torre hacia el flanco de rey. Aquí ya el apuro de tiempo es bastante. La verdad que aquí me quedaban ya menos de 15 segundos aproximadamente, aunque hay 2 segundos de incremento en cada jugada, pero igual hay que jugar muy rápido. Aquí simplemente tenía que haber tomado en f4 y la partida está sinceramente decidida. Imagínense tomar aquí peón por, y ahora la torre puede pasar en cualquier momento a g6. Este caballo, por ejemplo, podríamos llevarlo a f8, pasar la torre a g6, el rey negro está con muchísimos problemas. Lamentablemente aquí, pues en los apuros de tiempo jugué caballo c5 atacando a la dama. Me hicieron jaque, rey h7, me tomaron aquí el peón. No quise tomar alfil por e5 porque pensé que me podían tomar en a7 el peón, porque ya no estaría mi alfil mirando de rayos X a esa casilla. Jugué torre g6 y la verdad es que al final la partida la terminé perdiendo por el apuro de tiempo. Jugué caballo g5 aquí, regalando el alfil, soñando con dar un jaque en h3, pero que en el fondo no sirvió de mucho. Y a pesar de este error de regalar la torre, pero el blanco tiene demasiados peones a cambio, la partida se complicó y al final terminé perdiendo. Vamos entonces a la segunda fase del video. Acá vemos la primera posición que le dije que le iba a resaltar. Debo decir que lo que les comentaba del patrón de la partida de Domínguez contra Dubov, que en la jugada 6 de esa partida, les invito a escuchar la explicación desde el minuto 2:37 y luego mirar otra vez la jugada 14 de las negras F5 en esa partida, en ese video, y más o menos aplicar eso a lo que hubiese ocurrido si alfil por C6. Seguimos con la siguiente posición, que la tenemos aquí. Justamente esta es la partida de Domínguez Leinier contra Daniel Dubov, donde las negras acaban de hacer G6 y justamente si alfil por F6, que fue lo que ocurrió en esa partida, fíjense cómo queda una estructura de peones más o menos parecida. Y las negras con la pareja de alfiles, entonces les invito a ver ese video para comprender un poco más el tema del ajedrez de hoy, que es muy dinámico, que no es tanto ya estratégico con los peones todo bien bonito y ordenado, sino que
tratar de sacar filo de cualquier cosa, generar un ataque. La siguiente posición la tenemos aquí. Es este momento cuando las blancas hacen caballo C5 atacando al peón de B7, un momento me parece muy instructivo porque las negras, en vez de defender el peón, nada de estar jugando aquí torre B8 o cosas de esas, sino que las negras hacen torre D5 precisamente para tratar de dejar al caballo fuera de juego. Aquí, si las blancas juegan, por ejemplo, dama C3, viene una jugada muy bonita. Los invito a parar el video y buscar una jugada muy interesante para las negras aquí. Entonces, cualquiera podría pensar que alfil A5, haciendo un ataque a la dama y a la torre, pero la dama podría moverse a C4 y luego si alfil por E1, entonces dama por C4 y no pasa nada en realidad. Entonces la jugada más fuerte aquí, espero que la hayan podido ver, es la jugada E4. Una jugada preciosa. Al mismo tiempo que ataca el caballo con una tercera pieza que es la dama, aparte de la torre y el alfil por supuesto, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo la torre queda defendida. Es una jugada de doble alcance, porque la idea es, ahora, por supuesto no puede tomar de peón porque entonces haríamos torre por C5, por supuesto no con alfil porque nos comerían la torre con el peón, tomaríamos con torre en C5 y sería al final 2 piezas por una torre, lo cual es perfectamente bueno para las negras. En el caso de que tome de caballo, ahora sí hacemos alfil A5 y el detalle es que ahora la dama C4 comemos la torre libremente porque la dama nuestra sigue protegiendo a la torre. Entonces vean qué interesante en el caso de dama C3. Y en el caso de caballo por B7, entonces torre B8 que fue lo que ocurrió. Aquí sería interesante, por ejemplo, que las blancas podrían jugar dama C3 como una opción para liberar al caballo, ¿no? Porque ahora amenaza el caballo el C6 que está en el aire, no está defendido por nadie y al mismo tiempo ataca la casilla C5 para que el caballo pueda retornar allí. Entonces en este caso la jugada correcta sería defender el caballo y cuando aquí por ejemplo si el caballo regresa, vemos la jugada alfil A5, sigue estando esto muy interesante. También las blancas podrían jugar dama C4 atacando la torre. Y vendría la jugada dama E6, defendiendo la torre. El caballo de B7 sigue atacado y cuando finalmente trate de huir, les invito a pausar el video nuevamente. Y la jugada correcta es tomar de nuevo con la torre porque si tomamos de alfil, va a ocurrir que nos hacen alfil por C5 y no ganamos nada. Pero si hacemos torre por C5, tenemos la jugada intermedia contra alfil por la jugada intermedia dama por C4, cambiamos las damas y finalmente volvemos a quedar en una posición con 2 piezas que son estas dos por una torre, mientras que la otra torre por supuesto se va con la otra torre, entonces quedan 2 piezas por una torre, lo cual es ventaja para las negras. Bueno, esto sería lo que habría que decir. Bueno, la otra jugada pues C4 era para intentar poner el caballo en C5, pero como les dije que vino la jugada torre D4 y al final el caballo blanco quedó colapsado ahí en B7, sacrificando la torre por una pieza, pero no por una pieza sino prácticamente por 2, porque el caballo no puede ser defendido. Fíjense que la dama no puede colocarse aquí para defender el caballo porque está el caballo nuestro y el caballo tampoco se puede mover a ningún lado. Amén de que le podemos hacer torre por B2 y clavar la dama y acabar con la partida. Vamos a la siguiente posición que es, voy a mostrar una especie de patrón, de dónde viene el patrón de esta idea de jugar torre de 5, lo puedo mostrar de aquí. Una partida del mismísimo Magnus Carlsen en esta posición contra Luke Van Wely, donde el negro jugó alfil F5, esto es una posición bastante teórica, muy conocida, pero que aquí, independientemente de la teoría, lo que podemos ver es que el alfil se coloca en una posición bien activa y que la idea es dominar esta casilla para llevar este caballo a E4, liberar este alfil también junto con la dama, todo el mundo atacando, y sin embargo, las blancas, el jugador, el campeón del mundo, Magnus Carlsen, reacciona
igual que en la posición anterior. En vez de defenderse, lo que hace es jugar hacia adelante. Juegan caballo h4, tocan al alfil. Ahora viene caballo e4 porque por supuesto está atacando nuestra dama, por lo tanto no podemos comer el alfil. Viene caballo por e4, alfil por e4, vean como el peón de b2 está atacado y sin embargo el blanco sigue con su tema como si nada de molestar a este alfil que no tiene buenas casillas. Y a dama por b2 es muy importante aquí que por supuesto nos están atacando la torre, por lo tanto no puedo comer el alfil. Y si hiciéramos dama por dama, nos harían alfil por dama, la torre nuestra no puede ir a b1, por este alfil, entonces tendría que ir a D1 y este alfil, que es el que tiene problemas porque no tenía dónde ir, ahora consigue una excelente casilla para ganar calidad, porque la única sería esta y alfil C3 clavándole la torre y perderíamos calidad y perderíamos la partida. Pero el detalle es que aquí Magnus, en lugar de hacer dama por dama, que es un error, lo que hizo fue la jugada torre C1. Fíjense que ahora este alfil sigue estando en problemas, no consigue entrar en C2 porque hay dos piezas blancas atacando allí. El otro alfil tampoco consigue entrar en C3 porque hay dos piezas blancas allí. Y entonces hay un problema serio. Si dama por dama, rey por dama y el alfil no tiene dónde ir, tendría que irse a F5 donde quedaría mal parado, porque lo que ocurrió en la partida fue alfil F5 y efectivamente lo que ocurrió fue caballo por F5, G por F5, dama por, alfil por B2 y torre B1 y finalmente las blancas lograron ganar esta partida. Bueno, este patrón lo comparé en la propia partida que jugué, el tema de que me están atacando algo y que muchas veces podemos reaccionar con un poco de violencia en lugar de defendernos. No siempre, pero sí que es bueno tenerlo en cuenta. Así que yo espero que les haya gustado el video, que puedan haber sacado algún provecho. Les recuerdo que como es el primer video de una sección, ustedes podrán también dar sus opiniones para ver qué nombre le colocamos a esta sección que a fin de cuentas va a ser para todos ustedes. Un saludo para todos.